Muy buenos días con energía positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto, buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Jueves 1 de noviembre, episodio número 214, entrevista a Nuria Hidalgo titulada Economía Holística. Sintonía y comenzamos. Muy buenos días de nuevo, es jueves, además festivo, con lo cual seguro que hoy ha cambiado el hábito en la hora a la que escucharme seguramente, o quizás no, quizás estás trabajando, y bueno, sea como sea, gracias por estar al otro lado escuchando. Hoy conoceremos más a fondo en Energía Positiva a Nuria Hidalgo, que nos acercará la economía que viene. Una economía mucho más humana y menos salvaje. Nuria es toda una experta en economía holística que estoy convencido va a ampliar nuestros conceptos económicos desde su sencillez, honestidad y sensibilidad con todos los seres humanos. Ya está al otro lado. Muy buenos días, Nuria. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, muy agradecida de que me hayas invitado a tu podcast, un podcast que bueno, sigo desde hace poquito, pero oye, es que metes un chute de energía por las mañanas y haces ahí unas reflexiones súper interesantes, así que ya me declaro fan número 1 de este podcast. Y también, por supuesto, muchas gracias por tus palabras. Nada, pues muchísimas gracias, un placer de verdad tenerte aquí. Yo también hace tiempo que te sigo, que sé de ti y creo que puedes aportar cosas interesantes a los oyentes. Y la primera pregunta que tenía para ti era ¿qué conceptos económicos de estos de toda la vida piensas que están caducos? Muy buena pregunta, Álvaro. Pues yo creo que hay varias cosas que están empezando a caducar, sobre todo en el ámbito en el que yo me muevo. Yo me muevo generalmente con emprendedores y con pequeñas empresas y creo que el mercado laboral como tal está cambiando. O sea, esta necesidad que teníamos a lo mejor personas, bueno, pues que estamos entre 30 y 40 años, o 50 o incluso 60 años, ¿no? De cosechar títulos, porque era la forma de demostrar lo que nosotros sabíamos. Esto está cambiando, esto ya no es así. Es muy posible que todavía a nivel empresarial, empresas grandes y demás, que les cuesta más adaptarse a los cambios, todavía no se esté viendo, pero de cara al pequeño emprendedor y sobre todo en el mundo online se está viendo muchísimo, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es demostrar lo que tú sabes hacer, no demostrar que has sabido escupir unos conocimientos, ¿no? Porque tal y como está configurado el sistema educativo a día de hoy, lo que haces es escupir unos conocimientos, ¿no? Nadie te pregunta si realmente sabes sobre esos conocimientos, ¿no? Entonces, pues creo que uno de estos cambios es esto, o sea, el mercado laboral. Y luego, por otro lado, también creo que es la concepción o la relación que existe entre el empresario o la empresa, mejor dicho, y el cliente. Hasta ahora, a mi modo de ver, era una relación, pues, incluso un poco dictatorial, en la que la empresa era la que mandaba y el consumidor, pues, de alguna manera se tenía que conformar con lo que la empresa dijera, ¿no? Y esto, insisto, en el mundo en el que yo me muevo, está empezando a cambiar y hay más comunicación entre clientes y empresas. Todo lo que está ocurriendo en Internet, gracias a la generación de contenido, inbound marketing y demás, hace que las empresas no tengamos como único fin el hecho de ganar dinero, y por supuesto no tenemos que olvidarnos tampoco de eso, ¿no? Tampoco tenemos que irnos al otro extremo, que también tenemos que vivir, ¿no? Uh-huh. Pero no es nuestro único fin, también es el de ayudar, el de aportar algo a la sociedad, ¿no? Y esto, bueno, pues creo que son cosas que hace 20 años o hace 30 años esto era impensable. ¿Quién hacía esto, no? ¿Quién perdía el tiempo en hacer esto, no? Sí. ¿Y por qué crees que confundimos el precio con el valor de las cosas? Claro, es que no es lo mismo, ¿verdad? Precio que valor. Bueno, mi opinión personal es que, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, es que el low cost ha hecho mucho daño. O sea, la estructura de costes que tienen grandes empresas
ha llegado a confundirnos como consumidores y ha llegado a hacernos pensar, por ejemplo, que una camiseta de cualquier tienda del grupo Inditex, ¿no?, pues cuesta lo que te ponen ahí. Concretamente yo he tenido un negocio de moda hecha a mano durante un tiempo que, bueno, pues al final no prosperó y es en ese momento cuando te das cuenta de, por ejemplo, en el mercado de la moda, que el precio está muy por debajo del valor, porque simplemente el tiempo que tardas en coser una prenda ya vale más de lo que cuesta el producto en sí, ¿no? Entonces yo creo que ha sido eso, ha sido cuando empezó todo este boom de low cost, de las grandes superficies, los descuentos a mansalva y todo esto, lo que hemos hecho ha sido desvirtuar. Yo recuerdo de pequeña, cuando comenzó todo este boom, a mi madre escuchar, en mi casa siempre todas las mujeres de mi casa han cosido y saben coser y saben tejer, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre decía, pero si es que esto, es que no vale ni la tela. O sea, ni la tela de lo que cuesta esta camiseta vale, y fíjate y qué precio y no sé qué. Y al final, pues no, pues de verlo, nos hemos acostumbrado a esos precios y ya no valoramos el trabajo que hay detrás y a las personas que están haciendo ese trabajo, que es todavía más triste. Pues sí. Sí, vamos, sé también de qué hablas un poco porque tenía una tía que cosía además también, ¿sabes? Y lo mismo que tú contabas, lo contaba ella. ¿Y en qué beneficia a la humanidad un enfoque holístico de la economía? Bueno, esto es curioso porque, bueno, este enfoque holístico es algo súper novedoso y yo creo que va a beneficiar en el sentido de que estamos teniendo una concepción de la economía más humanista, no pensar tanto en maximizar beneficios, en mercados, en tendencia de mercados, en bolsa y todo este tipo de economía financiera que está tan alejada de la esencia del ser humano, ¿no? Para mí, la economía holística en general lo que hace es aunar economía y ser humano, ¿no? Y centrarnos en qué supone cobrar el sueldo que cobramos, qué supone poner los precios que ponemos, si estamos hablando del caso de emprendedores, o qué supone todo en general, ¿no? Economía abarca muchísimos campos. Dentro de la economía pues podemos hablar de marketing, podemos hablar de trabajo o podemos hablar de incluso de tiempo, ¿no? ¿Qué supone todo eso, no? Entonces va a hacer pues eso, que yo espero, ¿no? A lo mejor tengo una idea muy utópica, pero yo espero que esto haga que seamos un poquito más humanos y que pensemos más en el bien común, ¿no? Es algo que también se estudia mucho en economía y no tanto en la individualidad, ¿no? ¿Y cómo es posible que en un mundo donde el dinero juega un papel tan importante como estamos diciendo haya tantísimo desconocimiento sobre la economía? Eso mismo me pregunto yo. Bueno, desde luego que por lo menos en España no se le ha dado ni se le está dando ninguna importancia a la educación económica. Es cierto que en uno de los bachilleratos, ahora mismo hay 2 asignaturas de economía, de las cuales he sido profesora durante varios años, y sinceramente no forman al estudiante, ¿no? No lo forman. A lo mejor no tanto por el temario, sino por las formas, ¿no? En lo de siempre, ¿no? Que el sistema educativo está caduco y que no va acorde al sistema laboral. Pero esto es un problema y es un problema muy grave. Yo me lo encuentro a diario en mis sesiones de consultoría con emprendedores y incluso con gente que ya tiene montada una SL, ¿no? Ellos saben pues, de su actividad principal, de lo que van a hacer, pero luego no saben qué es un activo, no saben poner un precio, no saben organizar unos ingresos, organizar unos costes, no saben la jerga fundamental de la fiscalidad, no entienden ni siquiera, muchas veces se tiene la concepción de es que me toca pagar el IVA. No te toca pagar el IVA no lo pagas tú, el IVA lo pagan los consumidores. Entonces, claro, esto es un poco peligroso porque de hecho, desgraciadamente me he encontrado muchos casos que hay muchos negocios que fracasan precisamente por esto, porque no hay una buena concepción desde el principio. Yo, desde mi humilde postura, intento, pues con mi podcast, poquito a poco ir introduciendo determinados términos económicos o, como digo muchas veces, ayudando a crear una mentalidad empresarial. Pero esto, claro, o sea, yo soy una persona, esto no lo puedo hacer yo sola, esto yo creo que tendría que venir de más arriba, pero ya sabemos que los cambios de la administración van tan lentos
pero sin duda, o sea, es que... Sí, van lentos y yo creo muchas veces, o la mayoría, por detrás de la gente, ¿no? Sí, claro, eso por supuesto, claro. Y también en la economía hablamos también de personas de a pie, ¿no? Que no hace falta ser empresas, ¿no? Que... Sí. Vamos a ver, una persona que se compra una casa necesita ciertos conocimientos económicos. Una persona que cobra un sueldo necesita ciertos conocimientos económicos. O que genera, o sea, que simplemente, o sea, tú cuando cobras un sueldo tienes que aprender a gestionar ese dinero, ¿no? Y luego que no nos encontremos la situación de es que no llego a fin de mes. Esto debería estar, vamos, en el día a día, ¿no? Igual que aprendes a hacer otras cosas, pues deberías aprender también a esto, pero es así. Sí. Y desde la economía holística, ¿cómo se valora la renta básica universal? Bueno, esto es complicado, Álvaro. Es complicado. Resulta, la verdad es que me voy a salir un poco de la pregunta, pero al final hilaré, ¿no? con esta pregunta. Cuando comencé con mi marca, ¿no? Con Economista Holística, tenía incluso miedo, ¿no? Porque es una concepción muy, muy distinta a lo que es la economía y a cómo se vive la economía, ¿no? En todos sus ámbitos. Me ha pasado incluso que bueno, pues en determinados eventos o en determinadas reuniones con otros emprendedores, insisto, como yo me dedico a ello, pues es con quien más tengo relación, ¿no? Y me ha pasado que cuando me presento, hola, soy Nuria Hidalgo de Economista Holística, me miran con una medio sonrisilla, ¿no? Como, bueno, ya viene esta, así como... Y miran así a la tarjeta holística y se ríen así. Digo, ¿tú sabes lo que significa holística? No, me suena así como esotérico, me dicen, ¿no? Digo, bueno, pues quizá deberías leer el concepto, ¿no? Deberías entender qué significa holístico. Y en el momento en el que les empiezo a hablar de cuál es mi visión particular de la economía y demás, pues cambia totalmente, ¿no? Y ya, ay, sí, a mí me pasa eso. Ay, sí, pues yo esto también, yo esto lo veo. Y entonces, al principio, esta sonrisilla de la que te hablaba me dolía, incluso me hacía chiquitita, ¿no? Y decía, jolín, Nuria, a lo mejor te estás equivocando, a lo mejor esto es una, pues, como decirte, como que se te ha ido la cabeza y una idea de estás... Sí, y que esto no funciona. Y bueno, pues a base de gente que sí me apoyaba y tal, bueno, pues fui siguiendo y demás. Luego he ido encontrando a otros compañeros de profesión, pero ojo, esto es como encontrar oro en el río, o sea, es muy complicado. Y que también empiezan a tener esta visión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al igual que ellos han tenido que salir del sistema. Y somos, digamos, como los bichos raros dentro de nuestra profesión. Entonces, a día de hoy somos como, o sea, que yo sepa, hay como 2 o 3, es lo que yo he encontrado dentro del ámbito en el que yo me muevo, muy poquita cosa. Por lo tanto, hablar de renta básica universal es como, o sea, es como una ilusión, una utopía. Esto posiblemente dentro de 20 años, pues sí se podrá hablar, porque ahora mismo los que nos estamos dedicando a este campo de la economía nos dirigimos a un ámbito microeconómico, que se refiere, pues eso, a las pequeñas economías que se generan, o bien lo que hablábamos antes, ¿no? De la persona que maneja dinero y que tiene que aprender a manejar dinero, o de las empresas. Pero ya cuando hablamos de renta básica universal nos tenemos que ir a un ámbito macroeconómico, y eso generalmente lo mueven las administraciones. Claro, si ya llevamos años hablando de un cambio de sistema educativo y todavía no se ha producido, imagínate para que se produzca un cambio en este ámbito. Pues sí. Va a pasar mucho tiempo, claro, pero bueno, es que los primeros pasitos hay que darlos, ¿no? Claro. O sea, hay que crear esa semilla en la sociedad para que al final la administración diga, oye, que esto va en serio y que no ha sido una ida de olla, ¿no? Por decirlo así, de 4 economistas locos. Pero la ves viable en un futuro, supongo. Yo espero que sí. Yo creo que esto, el otro día de hecho lo hablaba con una economista, esto es un cambio que se está produciendo para quedarse. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí se puede producir una renta básica universal. Ahora bien, también creo que hay que hacer mucho
cambio en la conciencia de las personas y en la cultura también, quizá, ¿no? Yo vengo de una cultura más anglosajona, y en Alemania concretamente pues tengo mucha relación y me he criado y demás allí, y esta concepción es distinta, ¿no? El esfuerzo, el trabajo y demás. Aquí también hay esa concepción de esfuerzo y trabajo, por supuesto, pero hay otros estamentos de la sociedad en los que a lo mejor, no sé, se ve de manera distinta, y es una pena porque es posible que todos podamos ser honestos con las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, si tú necesitas dinero porque no tienes, oye, sí, se te da por parte del Estado y lo que sea, pero trabaja para intentar conseguir ese dinero. En cambio, bueno, pues yo conozco casos que esto no ha sido así. No estoy favoreciendo, pues eso, te regalo el dinero y échate a la Bartola, ni muchísimo menos. Te doy dinero para que puedas mejorar tu situación, pero creo que para eso se necesita un cambio de mentalidad muy grande. Pues sí, ¿no? Y educativo, todo lo que hablábamos antes también, un poco, ¿no? Vale, y por último, dinos dónde pueden seguirte o contactarte las personas interesadas en saber más sobre ti. Bueno, pues podéis visitar mi escuela de negocios, que está en economistaholística.com, y bueno, pues en redes sociales me vais a encontrar en todas partes como Economista Holística. Y por último, pues si queréis saber un poquito más de mí a nivel personal, pues en mi página web de marca personal, nuriahidalgo.com. Genial, Nuria. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y opiniones con los oyentes. Muchas gracias a ti por invitarme, Álvaro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda la entrevista con Nuria. Espero que te haya hecho algún clic en la mente de esto que comento a veces, porque ha dicho varias frases muy potentes y explicado conceptos muy interesantes que pueden mejorar tu vida ya, o sea, desde hoy mismo, a la hora de gestionar mejor tu dinero y por lo tanto en beneficio de tu bienestar económico. Te recuerdo mi página web alvaroroa.es, donde sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. El libro Ni un minuto más lo tienes en las notas del programa a un solo clic. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por valorarme, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva, porque es lo que hace que esta familia siga creciendo. Nos encontramos mañana viernes. Los viernes sabes que vienen cargados de muy buenas noticias. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sé amable con los demás y sonríe. Que tengas un jueves, un día festivo muy feliz.